Oye, Miguel Ángel, hay que ver que con tantas nuevas tecnologías, con tantos medios de comunicación y de expresión, ante el hecho de escribir, ante el hecho de un papel en blanco o una pantalla en blanco de ordenador, un teclado o un lapicero, contra eso no hay tecnología que valga. No hay ningún tipo de tecnología, Paco. Y es más, es lo más simple del mundo. Claro. O sea, tú tienes en un rinconcito de tu casa un lápiz, un boli y un folio en blanco y te pones a trabajar. Y es así de simple. Sí, sí. Así de simple. Siempre decíamos que con los tiempos actuales, con tantas prisas, con tantas modernidades, tantas tecnologías, el arte de la expresión literaria, de la narrativa, de el escribir relatos, ¿no? Pues podía verse apartado hacia un abismo donde la gente no tuviera intención de reparar en ello, ¿no? Cierto es que la lectura siempre estamos exigiendo leer más, ¿no? Pero yo creo que ahora, dados esos tiempos, pues, tan inmediatos, tan acelerados, Sí. yo creo que la lectura hasta la deben de recomendar los médicos. Y yo recomendaría facultativa. la lectura en física, el libro. O sea, el olor de un libro, el tener un libro, el acariciar las páginas, eso no lo consigues en ninguna pantalla, de ningún ordenador, ni en el más caro, o sea, en ninguno. Claro. Es como un susurro. Sí. Estás oyendo lo que te va diciendo el libro. Y además, el que escribe un libro, ya sea narrativa, ya sea lírica, ya sea lo que sea, el género que sea, yo creo que tiene, y publicarlo, tiene el don de la generosidad. Claro, yo escribo para mí, pero si lo que yo escribo se queda en un rinconcito de mi casa, eso no va a ningún sitio, ¿no? Claro. Es un aliciente que, bueno, o un capricho que yo me he querido dar, pero eso se queda ahí. Y lo bonito es el poder compartirlo. Es como un desahogo, ¿verdad? Efectivamente. Que hasta que no lo Efectivamente, sueltas, sí. Y no se trata ni de narcisismo, no. Es me apetece contar esto y lo voy a contar, ¿no? Claro. Y sé que hay gente que le va a interesar o que se va a sentir un poco identificada con lo que quiero decir, ¿no? Claro. Porque y hay quien puede es realmente pensar, lo que te llena. Claro, hay quien puede pensar, y habrá gente que lo haga, que ante una experiencia o un sentimiento o una emoción, pues se lo come. Claro que sí. Es Para cierto, adentro, es verdad. y luego pasa lo que pasa, a lo mejor, que como se lo ha comido, pues no le ha sentado mal. Efectivamente. Sin embargo, si lo compartes, si lo digieres... Pero es como la vida misma, Paco. Claro. O sea, la vida está para compartirla. Claro. Hay ciertos momentos que lo vives solo y te crea una angustia de decir, no, esto lo quiero vivir con alguien más. O sea, y que sea partícipe de lo que estoy sintiendo ahora, ¿no? Claro. Como una obra de teatro, como un concierto. Claro. Ir solo a ese tipo de sitios, no sé, Claro. te falta algo, ¿verdad? El vivir es como poner rumbo entre gente con la cual vas o no vas a converger, pero que vas a transitar. Efectivamente, y en ese sí. tránsito a lo mejor pues te puedes enriquecer o te puedes estrellar. Que suele pasar también. Claro. Pero yo voy. Efectivamente. El que no se embarca... ¿Tú te imaginas todo el día mirándote al espejo tú solo? Yo, con lo feo que soy, no. No. Una cosa. De hecho, ya hace unos cuantos años que digo, voy a intentar mirarme lo menos posible, porque, bueno, los años pasan, ¿sabes? Escucha, aunque sea un tópico, Miguel, la belleza interior yo creo que es la más auténtica. Sí, es la más auténtica, sí. Yo creo que no tiene capas. Y esa se refleja en la escritura. Efectivamente. Claro. Y
yo soy muy de escribir ese tipo de cosas que estás Claro, porque comentando. ¿de qué sirve que tengamos una fachada muy de look, muy de fashion, si luego por dentro... Claro, es como una bonita casa que no llega nunca a ser un hogar. Claro. Es la fachada, simplemente. Por eso, el hecho de escribir, o el hecho de dialogar, el hecho de compartir, es donde se pone de manifiesto si uno en su mochila interior es más bello o es menos bello. Sí. Y eso el tiempo te lo va a ir dando. Uh-huh. Y la mochila vamos todos los días con ella, ¿eh? Amigo. Porque dejar la mochila en casa, no. Voy con mi mochila, claro. Y me voy enriqueciendo y voy aprendiendo. Y bueno, y por la noche es algo que lo suelo hacer mucho. Yo por las noches siempre dedico 5 o 10 minutillos a repasar el día, ¿sabes? Anda. Sí. Y decir, esto creo que no lo he hecho bien, esto me parece que tengo que mejorar un poquito, ¿no? Voy a intentar no caer en el error este. Digamos que repasas sí, lo vivido. Y la verdad que, bueno, yo creo que no me va mal. Claro. Así. No, porque, oye, ¿tú te imaginas que el hecho de dormir sea solamente el hecho de cerrar los ojos? No. Horrible. Uno se acuesta, además de que si tiene compañero o compañera, se acuesta con ese acompañante, uno se acuesta sobre todo consigo mismo, con tu conciencia. Ahí está. Y ahí está el lío. La pareja, la conciencia y... Bueno, no sé si los tres, y si tienes perro, todo ya, Dios. Bueno, hay los quien cuatro tiene perro también. los 4 metidos en la cama. Ay, Dios mío. Oye, Miguel, sí. Capuchinero. Capuchinero, sí señor. Yo nací en la carrera de capuchinos y además nací en mi casa. Y yo creo que por eso soy tan hogareño, ¿sabes? O sea, tu madre te trajo al mundo en casa. En casa, sí. Claro. Mi hermana, que nació 4 años después que yo, ya no. Pero eso de nacer en casa era en aquellos años muy, muy habitual, vamos. Mira, el Carlos Haya lo inauguran en el 56. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, a partir de entonces, cuando la gente empieza a dar a luz en los centros hospitalarios, ya había algunas que otras clínicas privadas, tal y cual. Pero a ti te pillaría en esa vertiente, ¿no? Sí, bueno, yo nací en el 66. Bueno, tú fuiste entonces en ya el 66, posteriori. No sé, si es que mi madre igual es que no le apetecía. No, yo creo que no lo sé. la cigüeña dijo a Capuchino. Este no no. Nos ahorramos el taxi y que el niño nazca aquí, ¿no? Claro. Y en una casa donde se respiraba ya cierto arte, Miguel. Sí, bueno. El caso, Paco, y es bastante curioso, porque yo me fui de allí con 8 años, pero yo recuerdo... ¿De capuchino? Sí, pero yo recuerdo muchísimas cosas de cuando yo vivía allí. O sea, era una especie como de... los corralones estos antiguos, claro, con un patio inmenso, claro. En medio, y alrededor 2 plantas con las respectivas casas, ¿no? Sí. Y era bastante curioso porque había un aseo, claro, en el patio, para todos. Y a mi padre se le ocurrió un día, bueno, yo creo que nuestra casa no tendría ni 50 metros, o sea, era un salón y una habitación, y no sé de dónde, echó unos tabiques para abajo y tal, y montó un aseo. Anda. Y aquello fue la sensación de... Un lujo. Un lujo. Que esta gente, mira, tienen un propio baño dentro de casa, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y era... Sí. Y me acuerdo de eso, oye, y yo era súper pequeñito. Claro, pero eso no se olvida. No. Y la cultura de los corralones. Sí, los vecinos. Claro, una vecina mayor que todos los domingos nos llevaba al cine, a los matinales, a ver las películas del oeste. ¿Televisor? Televisor, ¿no? Yo creo que no teníamos allí. Y si había uno, era para todo el mundo. O llegó un poco después, quizás, sí. Vamos, ¿un lavadero? Efectivamente, y allí a mano. Yo creo que las mujeres estaban más, ¿verdad? Sí, más que ahora. Los brazos de las mujeres estaban más musculados que ahora. Sí. Qué fuerte. Sí, fueron unos años muy... Es que yo digo una cosa.
el entorno hace a la persona. Si no, Sí. te modela un poquito, ¿no? Efectivamente, Porque, sí. hablamos de... Sí, de que son evidentemente, las primeras bases que claro, sí. Evidentemente nadie va a desear las condiciones de habitabilidad de un corralón. ¿Por qué? Pues porque son Claro. circunstancias de épocas pasadas y de precariedades, ¿no? Ujú. Pero no todo era malo. No, 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 no. No todo era malo. No, y recuerdo que, o sea, que los vecinos eran como, Una como piña. efectivamente, como si fueran una parte más de mi familia. Justo. Porque se vivía puerta con puerta, Efectivamente. en las claro. zonas en común. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo cuando yo también estaba en la Avenida de la Paloma, no era un corralón, eran casitas Ujú. de estas. Y no había televisión, y si había una era pues a compartir, evidentemente, por la generosidad del vecino que tenía ese televisor en blanco y negro. El blanco y negro con la antena. Sí, y que luego le ponía una pantalla con colores, con tres bandas. Bueno, Bueno, pues intentando de esas solucionar. noches de verano en la puerta, la Avenida de la Paloma, Sí, comiendo pipa. sí, bueno, ¿Eh? eso lo he vivido yo, o, Paco. o Sí. compartiendo con unos y con otros, pues no sé, el grillo que se escucha de fondo, el fresquito, los chumbos. Con Los chumbos, los chumbos. Es que lo recuerdo perfectamente y casi que lo estoy reviviendo todo Claro. aquello, ¿no? Pero fíjate qué curioso, de una vieja Málaga, de capuchino, os mudáis a una nueva Málaga, A una nueva Málaga que que es estaba el barrio en de Nueva Málaga. construcción. Aquello, ir a la Nueva Málaga era una odisea casi, Claro, porque los caminos no estaban asfaltados, cuando llovían los taxistas decían, ¿cómo? A la Nueva Málaga no me meto yo allí. sí. Y ¿Qué claro, y pasamos pues de estar en una casita muy humilde a tener un piso nuevo de 4 habitaciones y aquello fue la bomba, ¿no? Claro. Ujú. Tu padre, Gabriel Muñoz García, Muñoz García, sí. hombre que siempre llevó consigo el arte dentro, ¿no? Sí, mi padre nació con el arte de la pintura, por desgracia tuvo una infancia muy penosa, pasó por muchos sitios, la madre no se ocupaba de él, el padre un buen día se quitó de en medio Historias. y el pobre se veía en la calle vendiendo almendras, hacía dibujos y los vendía. O sea, tenía arte no solamente por el tema plástico, sino arte por salir adelante. Efectivamente. Que para eso te teme Bueno, también arte. yo creo que ese es el arte más complicado. Paco. Claro, o sea, que de condición humilde, Sí. y conoce a tu madre, a Victoria, más malagueño el nombre no puede ser, Victoria, totalmente. Y para Malagueño. y para adelante. Y al Sí. mundo vienes tú y viene tu hermana, María José. Eso es, Vale. eso es. Si digo padre, ¿qué se te viene rápidamente a la mente? Amigo. Y eso que lo disfrutaste poco, ¿no? Lo disfruté poco, pero fue muy intenso, Paco. Amigo. Yo tenía con mi padre una relación muy estrecha y de hecho yo estoy completamente seguro de que esta vena del arte, de la lectura, de la Sensibilidad. pintura, porque yo siempre estaba en casa dibujando y, o sea, yo lo he heredado de él y he heredado también el amor por la naturaleza. Fíjate. Él solía cada 2 o 3 semanas, pues nos íbamos a un pueblecito y él se quitaba de medio, o sea, él se iba con su caballete y eso Anda. y se ponía a pintar y Qué mi bueno. hermana, mi madre y yo, pues nos íbamos o al balneario o O a sea, dar él se un paseo. encontraba con la naturaleza porque Él, la ne- utilizaba él necesitaba estar por pintar. efectivamente. ¿Y quién? Y él, bueno, él empezó a pintar bastante tarde, Paco. Él Fíjate. empezó a pintar cuando se casó. Anda. Sí, ingresó en Bellas Artes con 22, 23 años. Pero o sea, eso que siempre ya... lo llevaba, ¿no? Y digamos que se casa Efectivamente, y a lo claro. mejor encuentra las condiciones con tu madre. Eso es. Ahí va. Vio que su vida un poco ya se Estaba- estabilizaba y dijo, bueno, ¿Y por qué no saco dentro lo que llevo? claro. tanto tiempo? Y fue el momento clave. En Bellas Artes estuvo 4 años y bueno, y de ahí empezó a pintar
y a exponer. O sea, fue Pero compaginando con lo que quizá claro, le compaginando daba con lo... más de comer. Efectivamente, la pintura Claro. industrial, sí. Él Claro. siempre estaba pintando chalés y urbanizaciones y... Fíjate tú, de la brocha gorda De la brocha, efectivamente, O de del la rulo. brocha gorda pasaba al pincel, al pincel fino. fino. Mm, Cuando ves un cuadro de tu padre, que tiene firma Sí. y que tiene autenticidad, escuela malagueña, realista, sí. ¿qué sientes? Pues muchísimo orgullo, Paco, mucho orgullo. Y en cierta manera lo veo a él. Yo en casa entre mi hermana y yo tendremos unos 30 cuadros de él. Y a veces, cuando me acuerdo de él, me acerco a los lienzos y los toco, ¿sabes? Anda. Como tienen piel, Claro, y toco una pincelada de óleo ole. y pienso que esa pincelada en su día, hace ya un montón de años, estuvo su mano Claro, ahí. claro, claro. Y su es trazo como está- estar en contacto con él. Sí. bueno. Y Y mira que se fue pronto, porque se fue, sí, a los 57 años se fue. tenía un horizonte magnífico, porque ya se le estaba reconociendo. Efectivamente, ya empezó, Ay, sí, señor. empezó, bueno, en el grupo de aquella época, y además no solo eran los pintores, estaba Manuel Alcántara siempre Un allí de grupo por de medio, intelectuales. y yo me solía ir muchísimas veces con él, ¿no? Qué bien. Y yo flipaba, o sea, yo veía a esos pintores y a los escritores allí hablando y tal, y aprendía muchísimo, y ¿Y eso que tú de niño? me encantaba. Eso que tú de niño era poco hablador. Yo era poco hablador, sí. ¿Eh? Tú, Hablaba bastante muy poco. observador. Pero no porque yo quisiera hablar poco, sino porque no podía hablar más. Era una cosa que te, Sí, bueno, te viene de nacimiento, ¿no? Esto no lo sabe, y bueno, algunos de mis familiares cuando lo vean dirán, niño, ¿y tú no? Si tú has tenido mucho desparpajo. ¿Y tú que has hecho ¿Cómo? teatro infantil y has Claro. hecho de todo, Pero y estamos hablando comedia, de 10, como 12, que 15 años, 12 años. por ahí. De los 12, sí, de los 12 hasta los 17. ¿Qué así. pasa? Que Pues nada, pasa que o sea, yo siempre he sido una persona muy retraída, tímido, y llegó un cierto momento que no podía hablar, o sea, que me costaba hablar muchísimo. Era imposible de coger un teléfono y decir diga, o sea, empezaba... Y eso me creó, pues, un trauma que... pero no te había pasado nada. No, nada. Una No, circunstancia. sí, fue... Bueno, y eso fue a peor un poco, ¿no? Entonces en el colegio, Claro, pues yo conforme recuerdo, más claro, mayor, en el colegio lo pasaba realmente fatal. en el Lope de Vega. En el Lope de Vega, Claro. Y luego en el del Padre Mondeja. en el sí, Anda ahí. en San José, eso San es, José, sí. claro. ¿Y cómo resolviste? Resolví haciendo, como yo escuchaba mucha radio, o sea, yo estaba con mis cómics, con mis dibujos, y la emisora de radio y mis novelitas. Y empecé a hacer un programa de radio con mi radiocasé a pilas, Sí. y me enrollaba. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Linares, el programa de hoy, pues no sé qué, no sé cuánto. Anda. Y tal, y ahí me fui soltando un poco, pero claro, el problema era cuando yo no estaba solo, cuando lo tenía que hacer delante de... Sí. Cuando había que. En el colegio, que había veces que me sabía la lección perfectamente Pero no podías. y me sacaban y era incapaz de hablar, empezaba... Y ya me entraban los sudores, que si los compañeros se reían y que ya era, o sea, ya he hecho un flan. Y gracias al micrófono. Y gracias al micrófono fui superando eso un poco. Anda, Después colaboré anda. en Radio Juventud, en algunos programas, Allí en la Alameda Colón. en la Alameda de Colón, efectivamente. Estaba Maritere Campo. Con Maritere no ¿No te coincidí, no. Era un programa que se hacía al mediodía, lo presentaba Jesús Gámez. Anda. Y colaboraba con él a Juan veces. Gámez. Juan Gámez. Y que poníamos Experto en música. española.
que Juan. fue uno de los descubridores de Danza Invisible, Claro, compañero mío. cámara. En la SER también. Sí. Claro. Sabía de música como nadie. Total, era... Vaya. ¿Y qué pasa? ¿Que te embelesó, Juan? Sí, vamos, yo lo oía siempre. Un día me tocaron unas entradas en un concurso y fui allí y me dijo, oye, tú sabes mucho de música, ¿a ti te importaría echarme una mano aquí con no sé qué? Y ¿Tú sabías de música? yo sí, vamos, Anda. sí, de grupos españoles de los años 80 y eso Vanguardia, sí. de por entonces. Sí, 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 sí. Míralo. Sí, bueno, pero tú de músico tenía- no, pero sí. No. ¿De oído? Efectivamente. ¿Quién sonaba por entonces? Bueno, en Málaga esta fue el boom de Danza Invisible, Ojeda. cámara. Cámara, claro. Estaba de cantante estaba Conde, que después fueron los Mosquitos, no, después fueron Serie B, después los Mosquitos, Los mosquitos. Crazy Boys, Spray, que eran de ¿Gente Torremolinos. Gente local, ¿Y con gente local. proyección? Sí, había muchísimo ¿Y talento. quién te había animado a No, semejante? pues el señor Juan Gámez, que lo oía en su programa continuamente. Qué gracioso. Qué gracioso. Sí, señor. Y en el programa de Juan Gámez empecé a hablar un poquito y digo... Y te "Hostia". iba soltando. Claro, y digo, bueno, aquí parece que como soy más recogido, No hay nadie. no tengo público, pues parece que me voy soltando un poco más, ¿no? A ver. Y después vino ya lo del teatro, Bueno, que eso te ya... iba a decir, porque claro, de un tío que en su época de adolescencia, Ujú. pues es casi mudo. Bueno, Más o menos. no hasta ese En el punto, vamos, yo sentido con mis escénico. amigos y No, cuando pero en el jugaba al sentido fútbol y eso, bien. O sea, Escénico, no en había- el sentido escénico. Sí, sí, sí. Hablar de cara a Eso es lo que me daba miedo. de buena primera, Hablar en ponerte público. en un teatro, porque tú has sido Sí. actor y eres actor. Ujú. Bueno, dice uno, qué tránsito, ¿no? Qué evolución. Sí, yo siempre he ido pillando pequeñas trampas. A ver, y eso era un problema porque los demás actores, pues, va a empezar la representación y tienen los nervios típicos, ¿no? De, pues eso, a ver qué tal sale todo. Pero yo tenía el añadido de todo eso y además, ten cuidado a ver si va a decir ahora, porque el tema de las vocales fuertes me costaba muchísimo trabajo, empezar con una vocal fuerte. Es verdad. Entonces fui pillando truquillos, como meterle un ahora Sí, sí, o alguna sí, cosa sí, así, sí, pero, sí, sí, pero sí, yo me veía siempre un poco lastraillo, ¿no? Porque Todos siempre... tenemos, Ah, algún sí, lastre, sí. alguna pega, la vocalización. claro. No está al alcance, bueno, Matías Prat y todo lo que... Pero el que más o el que menos Sí. sabe cuáles son los puntos débiles Sí. de vocalización. Y en el momento que me metía en el personaje, como ya no era yo, pues ya no tenía por qué costarme trabajo Claro. el hablar. O sea, en el momento que te metes en el personaje, Te tira a la piscina. actúas como ese personaje no tiene el problema que si lo tienes tú, pero como no eres tú, es él. Claro. ¿Te has transformado? ¿Ya no eres tú? Y bueno, y a veces me sigue pasando un poco. Ya. Pero y hasta lo vas a que- notar seguro, vaya. Sí, pero hasta que tú llegas a ir descubriendo tus habilidades artísticas, Ujú. no solamente con el mundo del teatro, el mundo de la música. Antes, bueno, tú, como todo joven, intentas buscarte la vida como buenamente puedes, los estudios. Los estudios, lamentablemente a los 17 años decidí dejarlo. ¿Pero por qué? Porque tú dijiste que hasta aquí hemos llegado. Porque sí, porque no me veía cómodo y yo fui un poco a remolque de mis amigos también. Yo no sabía realmente lo que yo quería. Hacía falta eso, una orientación. Claro, que mis amigos se meten en automoción, venga, pues yo me meto. Y cuando me metí allí, digo, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si yo no soporto ni la grasa, o sea, Claro. unas cosas que no... Inercia. Bueno, sí, la inmadurez también, Paco, También. de no saber ni lo que quieres hacer, ni... Y por aquellos años, pues bueno, me salió un trabajo en un supermercado y nada, y entré al supermercado. Claro. Lo que pasa es que te hartaste de supermercado. Sí, estuve durante mucho tiempo, empecé a compaginarlo ya, que amigo. empezó a llamarme el gusanillo de la interpretación y de hacer cortos y eso. Y La durante... comunicación, la creación, Sí, ¿verdad? claro. Quizás te podía venir también por tu padre, ¿no? El hecho de crear, el hecho
Sí, mi madre siempre bueno, ella me apoyó en todo, o sea, ella siempre estaba ahí y era la fan, digamos, número uno. Yo hacía una cosita, hacía un videoclip, bueno, en los años en que empezaba y tal, y era la primera que me valoraba y que me decía, no, no, Miguel, no tires por aquí, Tu esto primera no, crítica, no sé. ¿no? Sí, sí, La que sí, te sí. ponía y te Era- decía, sí. bien, pero Sí, lo puedes hacer era mejor. muy buenos recuerdos también de ella, Claro. muy buenos recuerdos. También se fue pronto, Se fue también pronto, sí, claro. sí, Porque primero se fue tu padre, ¿no? sí. Y claro, Y de, qué y- difícil es. Y de qué una manera difícil. Claro. un poquito, Ya, ya, ya. sí. Pues sí, pero bueno, tú decides que Málaga está muy bien, pero que a lo mejor puedo tener rumbo en Madrid, ¿no? Sí, bueno, eso viene un poquito después, porque fue una historia que hice un cortometraje donde intervenía un profesor de interpretación de la Escuela Superior de Arte Dramático y un pedazo de actor que se llamaba, y que se llama, Joaquín Núñez, Joaquín Núñez, que por cierto tiene un Goya. claro, eh, malagueño, sí, sí, y bueno, más buena gente. y tanto. Bueno, yo lo veo semana sí y semana no, o sea, está siempre llamándome, niño, ¿cuándo nos tomamos el cafelito? Te cautivó Sí, sí, y sí. te sigue cautivando. Efectivamente. Te lleva al huerto, vamos. Es uno de los pocos amigos que sigo conservando de... Y él te influye. Y sí, sí, muchísimo. Yo, claro, yo era casi de lo primero que hacía y cuando lo terminamos y tal, entre Joaquín y el profesor me dice, niño, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú por qué no estás haciendo algo más, un poquito más de peso? Con más entidad. Y me llevó a la escuela de arte dramático, no me matriculé, pero estaba todos los días allí, aprendiendo continuamente en sus clases y además, bueno, interviniendo en los montajes de los directores ya del último curso, y ahí me fui yo ya metiendo. ¿Te llevó al huerto? Empezaron a salirme. ¿Compaginaba el Sí, supermercado? sí, yo Porque había yo seguía con el supermercado. Pero por otro lado tenía... esa Claro, faceta. era Menuda y lo lucha que me interna, gustaba. Claro, pero es una lucha que la he tenido siempre, Paco. Siempre. ¿Y la sigues teniendo? Efectivamente. Vamos, que tengo 54 años y hasta el día de hoy. Yo no sé, Eso hasta... te mantiene joven. El niño... Bueno, sí. Sí. Sí, Porque y, la mayoría de los que ya tenemos los 50 y 60 y tanto... ¿y por qué lo dices con esa cara de resignación, No, Paco? no, porque yo me veo en ti. Ah, mira. No, resignado no. No, Todo lo no, que contrario. has puesto una carilla No, como no, diciendo, ¿verdad? uy, uy, Porque uy. la mayoría de la gente, el niño, dejó de estar en ellos. No, yo no. Yo sigo viviendo con... Me coges, ¿no? Uf, sí. Yo no lo he perdido, ¿eh? Y bendito sea el momento en que sale el niño. Sí. Hay una frase que si recuerdo, bien dice algo así como que ¿acaso no es el niño un hombre con el juguete del poder? Ole, qué bonito. Sí, y es cierto. Claro. El hombre no tiene por qué dejar de ser un niño. Por eso cuando dices que te sigues debatiendo Sí, entre la obligación y la devoción, claro. eso es una manera, bueno, pues, de ser joven y de Sí, sentirse con ganas. Yo no sirvo, Paco, para estar en casa, o sea, para llegar de trabajar y sentarme en el sofá Y a que te la verla. den, claro. No. Y mira que tú No. has tenido tiros, ¿eh? Te vas a Yo Madrid, he tenido ¿eh? tiros. Sí. Estuve Y en pruebas Madrid suerte, varias ¿no? temporadas. Te la juegas. Sí, Y apuestas. efectivamente. Y dejas Efectivamente. Málaga. Dejé Málaga, no llegué a dejar Málaga del todo, o sea, Vale. yo no quería vivir allí. Lo que pasa que a raíz ya de tener el contacto con Joaquín y con el profesor decidimos montar una compañía de teatro, Venga. donde yo escribía los guiones, interpretaba y aquello funcionó muy bien. En compañía teatro. En compañía teatro. Sí, señor, en compañía teatro. ¿Y funcionó cuánto tiempo? Funcionó durante 6 años. Ya tiene mérito.
Sí, hicimos campañas escolares para el Ayuntamiento de Málaga sobre la inmigración. Montamos una obra, pues eso, de un inmigrante, que lo hacía yo, que no me costaba mucho trabajo. No. Pues mira, con el color de piel y tal que tengo, no. Y estuvimos funcionando muy bien. Y entonces ya dije, bueno, pues yo creo que es la hora de dejar ya el supermercado. O sea, pues ya compaginar esto ya no tiene Estábamos mucho intentando sentido. verle la punta al lápiz un poquito. Sí, el lápiz. Claro. Y el lápiz pintó lo que tuvo que pintar. El lápiz, o no le sacaron punta o... Pero, No, pero bien, bien. pero apostaste. Sí, sí. Y de entre hecho, Málaga con la compañía y los bolos que hacías en Madrid, efectivamente, ahí te ibas me defendiendo. salía... ¿Te pues habías eso. casado? Estaba casado, sí, estaba casado. No había nacido mi hija, pero sí, sí estaba casado. Total. Que, digamos, hubo como una especie de movida, ¿no? Entre Málaga y Madrid, ¿no? Sí, de hecho, yo tengo un familiar allí que es bailarín y, bueno, es el marido de Pastora Soler. Claro. Que bueno, él es... Mira qué buena gente, Pastora. Pastora Soler es un encanto, Paco. Mira qué buena. Es un encanto. Y es la tía más humilde Totalmente. es Y canta. encantadora, Y canta como nadie. como nadie. ¿Sabes lo que pasa? Que como no va de diva, No, aquí no. o eres una diva y una estirada y, Es verdad. y levantas la O barbilla que un va. cioso manío, sí, es cierto, es Pastora verdad. es Mm. tal como la vemos, transparente, cristalina. Vamos, súper buena gente, vaya. ¿Y qué pasó con Pues el nada, marido? que mi primo pues me dijo, mira niño, cuando te salga algo, pues... Aquí estamos. Aquí estamos, y aquí está tu casa. Él estaba trabajando, me parece, en aquella época en Telecinco y bueno, no sé, era el coreógrafo de Carlos Baute, de Alejandro Sanz. Estaba bien estaba introducido. bien. Sí, sí. Claro. Y de hecho él me echaba alguna manilla. Y pues nada, empezaron a salirme algunas cositas, Al salir de clase, en series, sí. series televisivas. Al salir de clase, archivos policiales, compañeros, en periodistas también tuve Qué bueno. un papelito así. Y nada, y cuando me salía alguna cosita me iba para Madrid, aprovechaba, me tiraba una temporadita, después volvía y seguía con los bolos de claro. la compañía. ¿Y la literatura cuándo aparece? La literatura siempre ha estado ahí de fondo. Fíjate. Siempre. Yo empecé a leer las típicas novelitas de, bueno, las que leían nuestros padres del oeste y tal, pero yo tenía un escritor que me encantaba, un tal Curtis Garland, que mi padre siempre me decía, cuando cambien las novelitas, intenta que sean El del... Curtis Garland. A él le gustaba. Bueno, sí, a él le fascinaba. Y te quería meter a ti Claro, y de hecho me Me gusta. metió, pero hasta el fondo. Y yo estaba con el señor Curtis hasta las Garland. trancas. De hecho, vamos, ¿Qué tenía Curtis Garland? Que yo es que no caigo ahora mismo. pues escribía policíaco y terror, pero es que era un maestro, Paco. Es que, y te voy a contar una cosa que Sí. es flipante, el señor este no se llamaba Curtis Garland. Eso era un seudónimo. Claro, eso eran Era los seudónimos que ponían en la Antonio censura. Moya. Se llamaba Juan Gallardo Muñoz y falleció hace ahora 6 años. Y te digo esto porque soy muy amigo de su hija. Anda. Yo tengo de él, Paco, a día de hoy tengo unas 800 novelas de él, de terror y de policías, ¿no? Sí. Yo tengo un grupo de Facebook que se llama El Kiosco del Bolsilibro, donde cambiamos, vendemos bolsilibros Hacéis trapicheo. y somos 1000 y pico de personas. Seguidores. Sí, ¿De Curtis sí, Garland? sí, señor. O del estilo de Curtis Del Garland. estilo de él y de otros Exacto. contemporáneos, ¿no? Y ese hombre escribía una novela semanalmente, impuesto por Editorial Bruguera, Sí, ¿no? porque era un currante. Le pagaban, imagínate lo que le pagaría. Nada. Con la condición de que, claro, de que el protagonista al final se casara con la chica, que la chica... Sí, con un diseño ya Claro, establecido. a la chica si le sale el trabajo tal, que no lo coja porque se va a casar con Pero él. ¡qué cabeza! Una Claro. novela cada semana.
una novela cada semana, Paco. Escribió 2000 y pico de novelas. Y ese hombre, cuando se jubiló y cogía el autobús, veía a gente que estaban leyendo sus novelas y nadie sabía quién era Curtis Garland. Volvió a ser Juan Gallardo Muñoz y muy poco antes de jubilarse, el hombre no tuvo más remedio que vender enciclopedias por las casas. Y ese tipo de gente, Paco, son los personajes. ¿Cuánto dinero habrán ganado con Curtis Garland? Muchísimo dinero, mucho dinero. Es que se vendían millones de ejemplares, no en España solo, claro, sino en Sudamérica. Claro, o sea, claro. Era una brutalidad. Y el hombre no tenía luego donde caerse muerto. Y el hombre no tenía... Fíjate, y eso te lo ha contado su hija. Claro, claro. ¿Y eso te puede haber influido en tu amor a la literatura? Sí, eso es, que me voy para atrás, después vuelvo. Oh, muy bien, vamos y venimos. Sí, claro, yo a los 14 años yo decía, yo quiero escribir como este hombre, o sea, este hombre, y empecé a escribir mis cositas. Relatos, ¿no? Sí, relatitos, así, Cuento, medio de historia, ciencia ficción y tal, hasta que ya fui cambiando un poco, claro, ya los años también te van haciendo, pues eso, claro, vas investigando, claro, ya empecé con Ernesto Sábato, con Julio Cortázar y, en fin, y tal, ¿no? Pero el impulsor de que yo me incitara con el tema de la lectura fue él. Y digo yo, fíjate qué curioso, porque fíjate que la creatividad artística está latente en tu vida, ¿no? Uh-huh. Desde el momento que te pones delante del micrófono, y ponerse delante del micrófono, hay que tener arte para ello. Uh-huh. Pero luego, con el tema escénico, ¿no? Teatral. Sí, bueno, eso fue una cuestión ya de pantalones. Claro. Es decir, esto tengo yo que superarlo como sea. Pero ¿te gustó? Sí, ¿te gustó? claro. Te quedaste enganchado. Pero no contento con eso, sino que además luego tú dices, la literatura, la leo, pero la escribo, sí, voy escribiéndola poquito a poco. Y ante estos palos artísticos, ¿el dibujo estuvo presente alguna vez? ¿El dibujo? Sí. Sí. Anda, esa de parte hecho, no lo sabía. No te lo he traído. No te lo he traído encima de la mesa, pero me he traído una carpetita con dibujos, bueno, con infinidad de dibujos que tienen 45 años. ¿Tuyos? Sí, míos, sí, sí. Claro, Miguel Ángel, yo es que si yo llego a saber que tú tenías la carpeta ahí antes... Yo me he traído la carpeta, pero yo me la he traído como, digo, bueno, yo me la voy a llevar a ver qué pasa. Pues has hecho muy bien, porque aquí está ese niño que es antes que hemos comentado. Ahí está el niño. Mira, claro. Aquí está el niño y aquí también está el niño. Ya me di cuenta. Aquí está Spiderman, aquí hay un gorila muy feo. Eso del planeta de los simios. De los simios, claro. Qué chulo. Y podemos seguir viendo. Pues tenía... Son dibujos hechos por ti. Sí. ¿Con 15? No, menos. ¿Menos? 10, 11 años tenía. Cuánta historia bonita. Sí. Y aquí se ve que se te daba bien. Bueno, sí. Hombre, me defendía. Sigo aquí mirando otro. A boli. El hombre de hierro. Y sin rectificar ni nada. Bueno. Qué maravilla. Qué gracioso. Qué bien has hecho en recordarme que tenías una carpeta donde se recoge. Sí, esa carpeta, mira que me he mudado veces de sitio. Claro. Pero va siempre conmigo. Pero de la carpeta pasamos al libro. Sí, señor, al libro. Porque esto es lo que se fragua en tu etapa de madurez hace muy poco tiempo, en cuanto a la realización del libro, producto de todo lo anterior. Y tantos momentos de escribir tranquilo, porque tú no eres de escritura rápida, ¿verdad? No. No es como el novelista este que hemos dicho antes, con el nombre extranjero, que escribió una novela casi. Curtis Garland, sí, no. Ojalá. Y aquí hay un niño, Miguel, ¿que eres tú? Soy yo, sí. Con el libro que pone luz a tu nostalgia. El libro que pone luz a mi nostalgia, sí, señor, me han dicho, Paco. Y otros relatos. ¿Esto de dónde sale? Pues esto sale, Paco, es un trabajo de muchos años. O sea, hay algunas cosas que están escritas, te puedo decir, desde hace, si no 20 años. Están evidentemente modificadas y bastante corregidas y tal. Claro. Pero algunos bocetos tienen un montón de años. Y el libro es un compendio de
pues casi de mi vida, te podría decir. La luz de la nostalgia y otros relatos. Y dices aquí, componen una serie de relatos cortos, aforismos y frases que bien podrían ser una crónica sobre la soledad, el desengaño, el afecto o la ausencia del amor. Escritos que el autor ha ido modificando durante años y que hablan de los interrogantes de unos personajes que caminan siempre perdidos en continua búsqueda de la felicidad. Quizás el último intento antes de perder la esperanza. Editorial Anáfora. Sí, señor. Miguel Ángel Magnani. Cuando hablamos de nostalgia, hablamos de capuchino. Hablamos de capuchinos, hablamos de personajes que aparecen ahí, Claro. que andan por el balneario de Tolox, porque por las noches, como tú bien has dicho, se dan un paseíto al fresco, mientras que te van saludando todas las señoras en las puertas de la casa vestidas de negro, con sus sillas de mimbre. Buenas noches, buenas noches. Y Vaya que no usted te... con Dios. Vaya usted con Dios, señora. Dices tú, pero si no me conocen de nada. Claro. Pero bueno, Del Corralón, seguro que hay Sí, sensaciones. efectivamente. De Nueva Málaga. sí, Digo sí, yo que a lo mejor es- también hasta del supermercado, ¿no? ¿Del supermercado no? No, tanto no. No, ahí no me he metido nada No había sobre eso. mucha, No. digamos, sensibilidad, ¿no? Había que reponer Claro, eso es un en el continuo. día a día. Mm, Pero sí de las ilusiones, ¿no? Del teatro. efectivamente, claro que sí. Yo ya te dije que no es un libro autobiográfico, pero que sí hay muchísimo mío ahí. O sea, el que no me conozca y lea el libro, verá que hay mucha sensibilidad, mucha melancolía, nostalgia. Claro. Digamos que son como tesoros que has ido acumulando en tu vida, Ujú. pero que, como decíamos al principio, tarde o temprano tienen que aflorar. Y aquí salen, Aquí salen. a modo de borbotones. Sí, me ha costado tela, pero es un orgullo el poder decir, aquí está el libro. Porque yo, bueno, llevo desde los 30 años diciendo, algún día voy a escribir un libro. Ya Sí. he tenido una hija, he plantado un árbol, me falta el libro. Pues ya está también. Pero ante una persona que bien te has definido antes, entre la obligación y la devoción, en esa lucha interna que muchos tenemos, ¿no? Sí, no es nada... Con tus años ya de experiencia, con esa mochila llena de sensaciones, a esa mochila que le queda todavía por llenar. Uy, mucho, Paco. La mochila, de hecho, intento, cuando por la noche llego a la casa, intento dejar la mochila vacía. La dejo vacía y me la preparo para la mañana siguiente y a seguir llenando. El ir con una mochila llena siempre, Tiene su peso. claro, y te impide seguir, Que quepa. seguir llenando más. ¿Y qué te gustaría a estas alturas de la vida que entrara en la mochila? Me gustaría que entrara, Paco, a ver, me gustaría, una muy buena pregunta. Tranquilidad, reposo. Sí. Sí, porque llevo toda la vida corriendo, Paco. De un sitio a otro, haciendo cosas que no me gustaban para poder... Tira para adelante. Claro. Y ahora creo que es el momento de decir, voy a parar un poco, voy a disfrutar, voy a escuchar más, voy a oír. Y yo creo que ahora es el momento adecuado. Fíjate, cuando muchos pueden pensar por las canas que tenemos, ¿no? O por las canas que tienen, que ya casi todo está hecho, qué bueno que diga que las canas no son otra cosa que una señal humana más de que uno está vivo, no de que se está muriendo. Efectivamente. Llevas Porque toda con la canas razón se del crece, mundo. Sí. con canas se dimensiona, Ujú. se ve la vida de otra manera. Y las arrugas también. ¡Claro! ¿Y por qué yo...? Hay arrugas que te pueden contar unas historias preciosas, Paco. Exacto. Preciosas. Exacto. Es que
¿El alma envejece? Yo creo que no. El alma, yo creo que no. ¿Está perenne? O por lo menos yo no lo he notado. Mi alma sigue siendo el niño que correteaba de pequeñillo y que le gustaba mucho el fútbol y que... Mi alma sigue siendo la misma. Claro. Yo a veces pienso, Miguel, de que las obligaciones no solo ya nos preocupan, sino que nos ocupan. Y yo creo que a veces la mochila la cargamos con demasiadas cosas y no las descargamos. Porque queremos guardarlo todo. ¿Eh? Y creo que cuando tenemos madurez es cuando mejor se puede cargar la mochila. Claro que sí, y ser más selectivo con lo que vas a meter dentro. Y sé lo que va a entrar. Y además tener una mochila de marca. Ah, eso es muy importante. No cualquier mochila. No. Esta mochila se merece llenarla de, en fin, calidad. Como soñar, de momento no tiene impuestos. De momento no. Vale. De momento no. Si cerramos los ojos, ¿cuál sería tu sueño? Mi sueño sería, serían varios. ¿Darle atrás al tiempo? Creo que no. Creo que mi sueño sería, si pudiera volver atrás, disculparme hacia algunas personas a las que inconscientemente les he hecho daño. Si pudiera retomar el tiempo, pero hacia adelante, me gustaría ver a mi hija el día de mañana bien situada, feliz. Y si lo rebobino y me quedo en el día de hoy, pues me encantará. ¿Para adelante? Sí, bueno, hice una obra de teatro que jugaba mucho con eso, sí, con los saltos en el tiempo y eso. Y si nos quedáramos en este tiempo, ¿cuál sería ese sueño? Pues el sueño yo creo que sería seguir como estoy, Paco. O sea, podría mejorar laboralmente, pero yo creo que he tenido que cumplir 50 años para darme cuenta que lo importante en la vida es estar en paz y a gusto con lo que estás haciendo, no hacerle daño a nadie, estar siempre para los amigos de toda la vida y nada más. Y disfrutar de las pequeñas cosas que hay pequeñas cosas que no valen nada y la tenemos ahí. ¿Con más teatro? Pues sí que me gustaría también, sí. Amigo. Sí que me gustaría. ¿Y algún otro libro? ¿Algún otro libro? Estoy escribiendo ya algo. Estoy escribiendo ya algo que no lo sabe ni mi editor, pero que te voy a contar un secreto. Venga. Es un cuento, un libro que se enamora de los ojos que lo están leyendo. Un libro que se enamora de los ojos que están leyendo sus páginas. ¿De qué color son los ojos? Y él se lamenta, son azul turquesa. Toma. ¿Y qué se lamenta el libro? Pues que en cuanto la persona que está leyendo el libro termine de leerlo, se verá casi obligatoriamente en una estantería rodeada de otros libros que quizás también han sido abandonados, quién sabe, por algunos ojos también, ¿no? Qué bonito. ¿Sabes por qué? Porque normalmente es el libro el que nos enamora a nosotros. Claro, yo que soy de darle la vuelta siempre a todos. O sea, yo escucho un refrán y digo, uy, esto lo cambio, y me gusta eso mucho, el hacer cambios de... Qué bueno que sea el libro el que se enamora de nosotros.